hacemos la siguiente dinámica. Haces la presentación, haces tus proyecciones para el año, nos explicás tu view, que la verdad que estamos todos muy ansiosos de escucharte. Y bueno, para los que no la conocen a Paula, Paula tiene una larga trayectoria en los mercados, vivió y trabajó en Londres, trabajó para una compañía muy prestigiosa de fondos de inversión que se llama Schroders. Ahí fue portfolio manager de una de las estrategias de metales. También tiene su paso por JP Morgan, por compañías de casas de bolsa en Argentina. Y lo que más me gusta de Paula, lo que más nos gusta de Paula, es que tiene un view absolutamente independiente. Ella lee el mercado, sigue el mercado a diario y toma una posición sobre el mercado, lo que ella cree que dónde van a ver las oportunidades para los próximos meses, en este caso para este año. Por eso es que nos va a compartir bueno, su view y sus ideas concretas de inversión. Luego, cada uno de ustedes puede charlar con su ejecutivo de cuentas sobre ideas particulares, cómo esto agrega valor a sus portafolios. Así que, bueno, los dejo con Paula para que pueda hacer la presentación. Bienvenida, Paula. Bárbaro, muchas gracias, Diego, y a todos los que participan por su tiempo. Yo tengo una dinámica que en general muestro gráficos, no se asusten, los voy a explicar un poco, pero me ayuda a como contar el cuento y para llegar a las conclusiones. Me gusta ver la economía global, la economía de Estados Unidos, que obviamente es lo más relevante para los mercados. Vamos a hablar un poco de mercado. Termino con una cartera modelo genérica, con ideas de los sectores que me gustan, pero como bien dice Diego, lo importante es que después hablen con sus asesores para que eso se lo bajen más activos reales, que bueno, también puedo ayudar con eso en otro momento después del call. Así que bueno, un poco la idea es eso. Única aclaración, Diego, trabajé en Merrill Lynch, no en JP Morgan, en Buenos Aires. Pero bueno, a ver si me deja pasar. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por lo que el Fondo Monetario dijo el otro día de lo que se espera del crecimiento global. Realmente se espera que los crecimientos en general sean bastante estancados, sobre todo en los países desarrollados, inclusive hasta con crecimientos inferiores a lo que fue el repunte del 2022 post-pandemia. Y si vemos, la mitad de ese crecimiento global viene de países emergentes y sobre todo China e India, mientras que Estados Unidos y Europa se espera que tengan crecimientos bajos, cercanos al 1 o 1,5%. Sin embargo, lo que estamos viendo, este gráfico lo que hace es muestra, cuando sale un dato económico, si sale mejor de lo esperado, la línea sube, si sale peor, la línea baja. Entonces, lo que estamos viendo, que los datos económicos, sobre todo en Europa y en China, están viniendo mejor de los esperados. En China, por un tema de que con la apertura post-COVID-0, la verdad que se está recuperando la economía bastante rápido. Podemos pensar que va a tener un repunte como pudo haber tenido en los otros países el año pasado, post-COVID. En el año pasado China creció un 3%, este año se espera entre alrededor de un 5%, yo creo que puede ser mejor que eso. Y en Europa, donde había mucha preocupación por las crisis energéticas, se abastecieron muy bien de gas antes del invierno, el invierno viene siendo bastante benigno, así que vienen zafando bien Europa. Después les voy a contar que yo estoy igual un poquito preocupada, que hay ciertos riesgos todavía latentes. Y en Estados Unidos los datos económicos vienen súper mixtos y seguimos debatiendo qué nivel de desaceleración económica vamos a tener, si va a terminar en recesión o no. Yo casi al final les voy a mostrar diferentes escenarios posibles económicos en Estados Unidos y según eso en qué invertir. Pero la realidad es que ese sigue siendo el mayor debate. A lo largo de la charla también voy a ir comentando de lo que pasó ayer con la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando uno va a la actividad económica de Estados Unidos, como les decía, los datos son bastante mixtos. El lado de izquierda, lo que ustedes tienen en las barras, es lo que viene siendo las ventas minoristas. El 70% de la economía norteamericana es consumo, así que lo que hace el consumidor es hiper importante. Bueno, la realidad es que viene aflojando bastante el consumo en Estados Unidos. En el último dato fue inclusive negativo, pero la verdad que venía a niveles del 2, cuando uno ve tanto en PBI como en confianza del consumidor, en todos los indicadores, muestra una desaceleración en el consumo. No se cayó del todo, porque hay varios factores. Uno, el mercado laboral, que después lo vamos a ver, que sigue muy firme, y aparte de eso,
quedaron post-COVID con niveles de ahorro alto por el estímulo fiscal que dieron los gobiernos para soportar la crisis del COVID, y también están haciendo uso del crédito, de la tarjeta de crédito. Pero lo que pasa es que tanto el crédito de la tarjeta de crédito como esos ahorros se están consumiendo. Entonces se espera que para abril o mayo sea muy difícil seguir manteniendo este nivel de consumo. La buena noticia es cuando uno ve los ingresos reales, está mejorando porque la inflación un poco cayó. Pero la verdad que se espera que el consumidor norteamericano se desacelere. Lo que más desaceleró es lo que se ve del lado derecho, que es toda la parte de manufacturas, y sobre todo porque las nuevas órdenes de las empresas, lo que compran nuevo, se deterioró mucho, y esto viene siendo peor de lo esperado. Y el otro día también salió un indicador de servicios donde también se ve una desaceleración. Entonces, estos son los que nosotros llamamos indicadores líderes, que son de más alta frecuencia que lo que puede ser el PBI. Todos estos indicadores líderes hablan de una desaceleración en la economía norteamericana. Es muy difícil si se llega a una recesión o no, porque la verdad es que, por ejemplo, el mercado laboral sigue muy firme, y en general cuando uno tiene una recesión tiene que venir con gente desempleada, porque ahí es cuando el consumo se vuelve bastante más negativo. La buena noticia es que la inflación viene bajando, y ayer Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, que ayer la Fed hizo algo que se esperaba, que subió 25 puntos más la tasa de referencia, ahora está en 4,50, 4,75, se esperan 2 subidas más, cercanas a 5, 5,25, nada de eso sorprendió. Lo que sí, él menciona que da cuenta que la inflación bajó. La inflación en su pico en octubre, creo que fue octubre, o septiembre, era un 9%, hoy estamos hablando del 6,5%, y lo que se llama la núcleo, o sea, sacando factores muy cíclicos, ya está en 4,7%, o sea, la inflación bajó desde sus picos, está buenísimo, nadie duda de eso, pero hay dos cosas. Una, que sigue estando muy por encima de lo que quiere la Fed quiere una inflación del 2%, y en el otro problema es lo que pueda pasar a futuro. Lo que nosotros vimos, que es el gráfico de la izquierda, es que tuvimos deflación en bienes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la pandemia teníamos problemas de suministros, las empresas y las personas aumentaron mucho sus inventarios. Entonces, por ese exceso de inventarios, y porque de repente se cayó la demanda, más de lo esperado, es que las empresas empezaron a hacer descuentos. Y hubo grandes problemas, por ejemplo, en autos, con abastecimiento. Entonces, sectores como autos y todo lo relacionado sobre todo a chips, bajó bastante de precio, entonces estamos viendo deflación de salarios. Lo que seguimos viendo es inflación de servicios. La inflación de servicios continúa. Y esta es la parte que Powell le tiene mucho miedo, porque es más o menos un tercio del índice de inflación, y este tercio del índice de inflación, que es sacando todo lo que sea viviendas, está muy atado al salario. Y los salarios siguen creciendo un 4,5 o 5. Powell entiende que si siguen creciendo los salarios y los servicios siguen subiendo de precios, esta inflación puede quedar desanclada, o sea que se empiecen a crear una inercia inflacionaria. Ese es el temor que tiene la Fed. Y aparte de ayer Powell decía que la inflación de bienes va a parar, que él espera que la tasa núcleo vuelva a 4% a mitad de año, que es peor de lo que espera el mercado, porque él dice que esta inflación de bienes no va a parar. Y después tenemos otros factores. Si bien la parte habitacional, porque están bajando los precios de las viviendas, también están bajando las rentas, hay otra parte de servicios que sigue subiendo, la parte médica, una parte ligada a transporte. Entonces, esa es una preocupación muy seria que tiene Powell. Por eso es que el hecho de que la inflación haya bajado no significa que vayan a bajar tasas pronto. Después vamos a ver que esto es un gran conflicto para el mercado de bonos, así que bueno, es un problema. El gráfico a la derecha es simplemente lo que les comentaba de los salarios. Y lo que también Powell menciona mucho es que el mercado laboral está muy firme. Hoy en día tenés 2 vacantes, 2 pedidos de empleo por un pedido de desempleo. También lo que está pasando es que hay mucho pedido de desempleo no sé si alguno de ustedes estuvo en Estados Unidos, primero todo el mundo te dice que la sensación de la inflación es de doble dígito, si vas a comprar cualquier cosa, ese es un primer dato. Y otra cosa que dicen muchos estos pedidos de empleados en restaurantes, en bares, o sea, todo lo que es que se llama hospitalidad
está demandando mucha gente y es el percentil más bajo de salarios, o dentro de los más bajos. Mientras que las tecnológicas están despidiendo gente ya en un número de 100, 150.000 personas, entre Google, Meta, bueno, todas las que ya conocemos. Entonces está dando esta dicotomía en el mercado laboral, pero la realidad es que el mercado laboral está muy firme. Mañana sale el reporte de empleo de enero, esto es súper importante, mueve mucho al mercado, porque si sigue la fortaleza del mercado, es como que del mercado laboral la gente siente que Powell sigue preocupado por esto y que no van a bajar tasas, ¿no? Entonces, yo lo quiero mostrar con el gráfico de la derecha, es algo que sacó el Financial Times, que lo que dice es que en realidad cuando vos tenés una recesión, una desaceleración, el desempleo sube 1 punto, 2 puntos, hoy está en mínimos de 3,5. La realidad es que yo creo que la Fed va a estar más tranquila cuando el desempleo esté en 3,5, en 4, 4,5 o 5, cuando no hay tanta puja entre el desempleado y el empleador. Y es interesante porque en realidad por esta falta, porque lo que pasó es que mucha gente post-COVID no volvió a trabajar, sobre todo gente que ya estaba en edad de retiro, pero entonces no se encuentra personal. Entonces lo que se ve en el último dato del reporte de empleo es que bajan las horas trabajadas, pero no echan a las personas porque tienen miedo que si necesitan gente en el futuro no la van a encontrar. Ahora yendo un poquito más a lo internacional. Entonces, resumen de Estados Unidos, sí, la inflación viene bajando, la actividad viene medio mixta, mostrando una clara desaceleración, y la Fed yo creo que va a subir 2 veces más, 25 puntos básicos, va a llevar la tasa a 5,25, 5,75, se va a mantener esos niveles hasta el 2023, porque necesita muchos datos de que la inflación realmente bajó, y después les voy a mostrar históricamente por qué esto es importante. Hay 2 cosas muy importantes que pasaron en el mercado desde octubre hasta la fecha, que octubre fue el mínimo del S&P, que llegó a 3.400. Pasaron 2 cosas importantes que ayudaron mucho al mercado. Uno es el pico en el dólar, en el precio del dólar. El dólar medido contra el euro, contra el yen, contra bueno, la libra esterlina, etcétera, etcétera, ¿no? El dólar estaba en 115, este índice, y está cercano a 100. ¿Y esto por qué? Eso se ve en el gráfico a la derecha. Hay 2 razones importantes para los tipos de cambio. Una cosa importante para el tipo de cambio es el crecimiento diferencial. La verdad que Estados Unidos venía creciendo más que otros países post-COVID. La realidad es que ahora, con una Europa que está mejor y una China que va a crecer más, ese diferencial se lo come un poco a Estados Unidos. Y el otro tema es la diferencial de tasa de interés. Y también el Banco Central Europeo también está subiendo tasas, y para mí va a tener que subir tasas más rápido y más de lo que le falta a Estados Unidos. Después les voy a contar por qué. Entonces, como la tasa que siempre se toma la alemana, ¿no? La tasa alemana, el diferencial de tasa entre la alemana y la de Estados Unidos subió más de 1 punto, eso también hizo que recuperara el euro, más una mejor situación con el tema del invierno en Europa, bueno, y esta recuperación en China, entonces esto hizo que el dólar se debilitara. Un dólar débil a primeras siempre es muy bueno para mercados emergentes y para materias primas, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto es algo que mencionan también los analistas con respecto a la inflación de Estados Unidos. Estados Unidos importa bienes, obviamente, y esos bienes van a ser más caros. Entonces, por eso es que se cree que la inflación en Estados Unidos puede bajar fácilmente a 4, pero bajarla de 4 por todo lo que mencionamos de la parte de salarios, servicios, el mercado de desempleo, el dólar, por un montón de factores, va a ser muy difícil bajarlo rápidamente al 2 que quiere la Reserva Federal. Con respecto a China y a Europa, un par de cosas. Nada, lo que les decía antes, China está estimulando en el crédito vía bancos, está ayudando al sector inmobiliario que tuvo varias bancarrotas, está reduciendo sus regulaciones a varios sectores, y la cuestión es que ya se ve una mejora en los indicadores líderes de actividad, y se espera que sea una economía que crezca un 5, 5,5. En lo personal yo creo que puede dar una sorpresa positiva, yo estoy bastante optimista con la economía china y con el mercado accionario chino. Europa es un tema más complejo. Por un lado, es un importante socio comercial, China para Europa, sobre todo para Alemania, o sea que está buenísimo eso, y está buenísimo lo que le conté el invierno, pero tengo algunas preocupaciones, 2 preocupaciones con Europa. Una, para el próximo invierno, falta bastante,
le va a costar tal vez más, o le va a salir más caro, abastecerse del gas. ¿Por qué? China consume la mitad de las exportaciones de gas líquido o de petróleo del mundo, ¿no? Entonces, si Europa necesita abastecerse con un China creciendo más, ¿le va a salir más caro o le va a costar más encontrar? Y la transición energética de Europa hacia más renovables solamente se va a resolver en el 2025, con suerte y que salga todo bien. Tiene mucho mérito Europa porque lo que sí hizo es bajar su consumo de gas en un 15 o 15 y 6%. Pero aparte de eso son industrias, como las fertilizantes, que las de nitrógeno están muy ligadas al gas natural, que donde están los precios de gas no les será rentable, pero eso un poco va a volver, ¿no? Entonces, me preocupa Europa que el precio de la energía, que la crisis energética no está resuelta, y después, cuando uno ve la inflación en Europa, no hizo picos. La verdad que no hizo picos y viene muy acelerada. Entonces, hoy el Banco Central Europeo tiene una tasa del 2,5, en realidad debería acercarse a 4, y esto va a restringir más la economía. Entonces, estos factores me preocupan un poco con respecto a Europa, que ya tuvo un rally importante desde sus mínimos, fue uno de los peores mercados el año pasado, desde sus mínimos lleva una suba del 20% en dólares, parte por la moneda y parte por los activos en euros. Entonces, yo iría saliendo de Europa y yendo a otros lugares porque veo ciertos riesgos. Entonces, para concluir rápido con las perspectivas económicas, hay altas probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión, la inflación está bajo control, pero difícil bajarla de 4. La Fed se está jugando su credibilidad, por eso es que yo creo que va a mantener toda la tasa todo el 2023. Europa tiene riesgos, Asia emergentes me gusta mucho, y de Rusia a Ucrania no puedo comentar nada, porque no hay visibilidad en ese conflicto. Será porque se le dé vuelta la población o su séquito a Putin, porque Xi Jinping lo convence a Putin, porque India y China no le sigue comprando el petróleo a Putin. Yo no lo sé, pero hay poca visibilidad de una negociación en las circunstancias que estamos ahora, cuando también el Occidente le sigue abasteciendo armas a Ucrania para seguir debilitando a Rusia y manteniendo el conflicto. Entonces, ahí la verdad no les puedo agregar demasiado, lamentablemente. Este es un gráfico que en general me gusta porque pongo los principales activos financieros. Cuando están en azul son positivos, el más azul doble dígito, y en rojo los doble dígito negativos, y en el medio rosita y celeste, ¿no? El 2022 obviamente fue un año horrible para todos los activos financieros, salvo para materias primas, el peor en renta fija desde que se tiene memoria, en los mercados accionarios muy malos. Bueno, este año se revirtió todo eso, en el mes que llevamos es una fiesta, estamos todo riesgo, lo que se llama risk on, ¿no? Todo riesgo, todos aversión al riesgo muy bajo, toda una fiesta. Y todo lo que cayó mucho el año pasado, este año le está haciendo muy bien. China fue uno de los peores mercados el año pasado, este año viene arriba un 15%, y esto empuja a emergentes, Europa también, parecido. Y así el S&P, hasta las tecnológicas, inclusive las que se llaman emergentes, que ganan plata, también recuperaron mucho, las criptomonedas. La renta fija desde sus mínimos lleva subas del 5%, 7%, se empieza a subir en el último trimestre del año pasado y continúa la suba este año, pero bueno, no los niveles de estos activos de alto riesgo que estamos hablando. Yo lo que creo que va a ser un mejor año que el año pasado. Yo estoy un poco, después de contar por qué, estoy mucho más convencida con la renta fija, o sea, con los bonos, que con las acciones. Ahora les voy a contar por qué. Pero bueno, me parece que sí, vamos a tener un año positivo. Como ven, es difícil encontrar 2 años consecutivos horribles como el que tuvimos. Y esto se parece a un 2008, que después tuvimos un 2009, que fue bastante positivo, ¿no? Aunque obviamente en el 2008, con la crisis, los mercados accionarios sobre todo cayeron 50%, fue otro estilo de cosa, pero bueno, es difícil históricamente ver que este año sea malo para los mercados. La otra cosa que les decía, les dije que el dólar era muy importante para el mercado financiero, y la otra es el tema tasas, ¿no? Tasa de interés. La tasa de interés del mundo más seguida es el rendimiento del Tesoro americano de 10 años, ¿no? Que es estos gráficos que uno ve acá. La verdad es que los últimos 30 años ha sido una fiesta entre que las tasas de un 15 o de un 5 en los 90
llegamos a una tasa de 0, ¿no? COVID, pero antes del COVID estaba en 2. Esto le dio un impulso a todos los activos y pasó esto, ¿no? Que tuvimos un montón de años celestes porque realmente la tasa es el precio más importante de los activos financieros. Entonces, para medir evaluar cualquier activo financiero. Entonces, la verdad que esto fue una fiesta. Lo que pasa cuando surge la inflación después de esta fiesta es que la Fed tiene que subir la tasa. Y la tasa de rendimiento del Tesoro subió a 4,20 en su pico y ahora está en 3,40. Entonces esto es positivo también, que el mercado vea que hizo pico esta tasa, es importante. Y estas tasas se adelantan a lo que hace la Fed. Las cortas, las de 2 años, por ejemplo, que hoy está en 4,20, descuentan lo que el mercado piensa que la Fed va a llevar la tasa. Y la tasa de largo nos habla de inflación y de crecimiento. Si tenemos una desaceleración más importante, esta tasa, que es lo que creo yo, esta tasa puede llegar al 3%, lo cual por eso uno tendría que alargar duration en bonos, que después voy a contar un poco más. Pero bueno, les decía que hay una discusión entre los bonistas y la Fed. Una de las discusiones es que la Fed tiene algo que se llama el dot plot, que se juntan todos los miembros y dicen, yo creo que la tasa, cada uno dice, cada puntito es el señor Ballard, que es uno de los miembros, que dice, yo creo que la tasa va a llegar a tanto y que después en el próximo trimestre va a estar a tanto, y pone todo lo que él piensa. Y lo hacen todos. Y eso configura un dot plot. El dot plot, la Fed está bastante convencida que va a llevar, y todas las decisiones vienen siendo bastante consensuadas, de que la tasa va a llegar a 5,25 y no va a bajar en 2023. Pero después las expectativas por swaps, que es el mercado financiero, está esperando que ya en septiembre o la segunda mitad del año empecemos a tener bajas en la tasa de interés, que es la línea verde del lado izquierdo, y como pueden ver, con bajas mucho más importantes de la que espera el mercado, que la que espera la Fed. Bueno, esto puede ser un riesgo para el mercado, y creo que es un riesgo mayor para acciones que para bonos, aunque suene raro. Pero bueno, esto es una pelea que tienen los bonistas, como digo yo, con la Fed. Y después también, en el lado derecho, la Fed dice que a fin de año la tasa de inflación va a estar alrededor del 3%. Bueno, el mercado financiero con unos bonos linkeados a inflación y con swaps, está diciendo que la inflación va a estar en 2. Entonces es mucho más optimista que con la Fed, con la baja de inflación. Yo siempre digo que para que lleguemos a una inflación del 2, tenemos que una recesión galopante, así que espero que no sea el caso. Para mí, esa es mi visión. Entonces, ¿por qué creo que acá los bonistas se van a equivocar? Los bonistas suelen decir que en general ellos saben mejor que la Fed, que le apegan más que la Fed. La diferencia es que nunca tuvimos la inflación que tuvimos ahora. Nunca tuvimos tan lejos del target de inflación. 3 veces lejos del target de la Fed. Entonces, esperar que la Fed baje antes porque tenemos un buen dato, me parece que no va a pasar. Y ayer Powell hablaba de no cometer los errores de la historia, ¿no? Eso lo dijo. Y lo que quiso decir es el gráfico a la izquierda. En los 70, cuando Estados Unidos llegó a tener una inflación de más del 10%, subía la tasa bastante, al 10%, en 75, mediados de los 70. Lo que pasó es que cuando hay los primeros datos de inflación, como ven en ese gráfico, baja rápidamente la tasa a 5. ¿Qué pasa? La inflación se dispara de vuelta a 15. Y es muy común tener doble pico en la inflación. No es tan fácil. Bueno, nosotros como argentinos ya sabemos que es una enfermedad, pero bueno, sin ser argentinos, también históricamente se vuelve a dar este pico, si uno relaja muy rápido. Y ahí salió Volcker a poner la tasa en 18%, llevó a una recesión en Estados Unidos, fue brutal, pero es porque no pueden permitir que la inflación se dispare. Entonces, la Fed conoce este gráfico mejor que yo, obviamente, entonces no va a cometer ese error. Entonces, por eso me preocupa el optimismo o la complacencia de los mercados de bonos. Y después, el gráfico a la derecha, lo que está diciendo es que nunca la tasa terminal queda por abajo de la inflación. Hoy la tasa terminal está abajo de 5 y la inflación está en 5. Esto es el 5, más de 5. Entonces, sigue habiendo una inconsistencia. Por eso es que yo sigo cautelosa con cómo lo está leyendo el mercado de bonos. Pero bueno, la realidad es que el año, hasta hace poco la renta fija daba 0 rendimiento, en los bonos del tesoro
cortos 0,50, los largos 2, un desastre, no se podía invertir en renta fija, entonces todos fuimos a buscar más rendimiento en otro lado, asumiendo riesgo, bueno. La realidad es que cuando hoy vemos las barras celestes, los que nos muestran son los rendimientos de los diferentes activos de la renta fija. En el mercados emergentes uno puede conseguir un 8%, bonos que no sean de alta calidad, pero bueno, puede haber de todo, puede estar en un 7, 8%, los de alta calidad, según qué vencimiento tengan, también podemos sacar un 5, 6%, y los bonos del Tesoro americano a 2 años están en 4,5, ¿no? Y si se incluimos unos atados a inflación. Entonces la verdad que hoy nos paga la renta, si la inflación en Estados Unidos termina en 3, nos cubre la inflación, se empieza a ver con más cariño. Y estos rendimientos, la línea roja es donde estaban los rendimientos hace un año atrás, y no es el momento más bajo. Así que imaginen todo lo que mejoraron esos rendimientos. Los rendimientos se forman de dos cosas. El rendimiento de la tasa libre de riesgo, que es el bono del Tesoro americano, más un spread o riesgo crediticio. Ese riesgo crediticio está en niveles promedios, entonces no es que están súper baratos. Entonces es un riesgo de que si hay mucha recesión, los de alto rendimiento, que se llaman high yield, o los de mercados emergentes, puedan ampliarse ese riesgo de crédito y sufrir un poco. No les voy a complicar con esto, pero básicamente, cuando uno mira, cuando yo les voy a mostrar el activo que estoy recomendando en renta fija, son bonos de alta calidad, porque en la parte de high yield, si hay una desaceleración más fuerte, realmente ese rédito crediticio nos puede comer gran parte del rendimiento. Pero bueno, eso es una salvedad. Ahora, llegando al mercado accionario, los mercados accionarios. Esto es de Morgan Stanley, pero muchos tienen algo parecido, que es, cuando uno mira la evaluación que tendría que tener el S&P medido por su precio-utilidad, hoy tiene un rendimiento, un precio-utilidad de 16 veces. No es barato, o de 17 veces mejor. No es barato por dos razones. Una, porque históricamente ese promedio es más 16 y 15. Y después, segundo, que a mí me preocupa más, está basado en un crecimiento de ganancias de alrededor 3-5%. Y eso parece muy optimista. Y por eso es importante los resultados que estamos viendo estos días. Las ventas de todo el mundo le crecen, porque con inflación las ventas crecen. Lo que pasa es que se están cayendo las ganancias porque se están cayendo los márgenes por las presiones inflacionarias. Entonces, mi tesis y la de muchos, los que estamos un poco cautelosos con la renta variable o con las acciones, es que el S&P no está barato, porque en realidad tendría que tener un precio-utilidad más de 15-16 y que las ganancias deberían ser menores a las que están estimando el mercado. Inclusive hay modelos muy interesantes que se llaman top-down, que es tomando los datos macro, cuánto tendrían que ser las ganancias corporativas. Y según eso, las ganancias corporativas este año tendrán que caer un 10-15%, contra un esperado del 3 o 5. Esa discrepancia en el mercado accionario puede ser un problema para el mercado este año. En Europa la gente está bastante neutral y se está muy positivo en mercados emergentes por este crecimiento que les dije, y las valuaciones son muy atractivas. Entonces, emergentes es el lugar, está barato. Japón, que es el TOPIX, también, pero la verdad que está cambiando su política monetaria, yo ahí sería cautelosa. Está cambiando el presidente del banco japonés, tienen inflación del 4%, están subiendo tasas, están cambiando su política monetaria, yo sería cautelosa. Otra discusión filosófica es, obviamente, con la caída en el mercado, el S&P cayó 18% el año pasado y el Nasdaq cayó un 30%, ¿no? Ni hablar acciones como Zoom o las emergentes, lo que llaman tech emergentes, que no ganan plata, cayeron un 60%, ¿no? Meta, Amazon, esas ganan plata, pero muchas empresas cayeron mucho más que eso, ¿no? Las criptos ni hablar, bueno. Entonces la gente dice, bueno, ahora con la recuperación, en realidad las tecnológicas van a recuperar más. Y mi respuesta es, no necesariamente. Si nosotros vemos desde el piso, que es este gráfico, el piso del mercado accionario cuando el S&P llegó a 3.400, ayer cerró 4.100, cuando uno ve el piso, en mediados de octubre, hasta la fecha, el S&P subió un 15, un índice de valor, que es el siguiente, un 20, mientras que el Nasdaq un 15. Es verdad que en lo que va del año, el Nasdaq subió un 8, el Nasdaq subió
un 10 y el S&P un 7, algo así, o sea, subió más el Nasdaq, pero yo soy cautelosa, por lo que le comenté de las tasas, que el mercado está siendo muy optimista con tasas, yo creo que al que más le va a pegar son las acciones tecnológicas o de crecimiento. Entonces yo estoy invertida, les voy a mostrar, en Estados Unidos, lo que se llama en valor, o sea, empresas más defensivas y sobre todo evaluaciones baratas, sectores como financieros, industrial, algo de consumo, pero bueno, les quería hacer esa salvedad porque viene subiendo mucho en las tecnológicas. Y lo que pasó con este rally es algo de sentimiento. Esto es una encuesta de los que están positivos y negativos. Entonces, y abajo es el S&P, que tiene una correlación importante. La verdad es que a mediados del año pasado o a fines del año pasado el mercado estaba muy negativo. Entonces tuvimos este rally, que hay gente que lo llama como que rally todavía en un mercado bajista, ¿no? Entonces, y recuperó bastante este índice y ya no está tan pesimista la gente como estaba antes. Esa es la realidad y uno lo ve en los posicionamientos y eso explica un poco el rally que vimos. Y salen a tomar coberturas en compañías que estaban muy sorteadas como Tesla, por ejemplo, o Meta. Y por eso tuvimos los rallies que vimos en estas empresas. Yo, como les dije, sería cautelosa porque creo que vamos a tener una desaceleración económica, que muchos datos van a salir mal, que los analistas van a recortar resultados. Terminado este proceso, y yo ya sé que la Fed, si todo sigue bien con la inflación, va a empezar a bajar tasas el año que viene, me voy a volver más agresiva. Yo no estoy en ese punto todavía. Eso quería comentarlo. Y ahora Diego me decía que tratase de armar, con la bola de cristal, diferentes escenarios que pueden pasar en la economía norteamericana y que, bueno, esto tiene un importante correlato, obviamente, en los mercados, ¿no? Entonces, me imaginé los tres escenarios, que el crecimiento y la inflación sea mejor de lo esperado, lo llaman Goldilocks, o sea, el escenario más benigno, que la desaceleración sea leve, que es lo que Powell ayer mencionaba, que él creía que podíamos tener una desaceleración económica sin un aumento agresivo del desempleo y sin una caída, sin una recesión, que eso es lo que nosotros llamamos el soft landing, que es bajar la inflación si terminar en un choque. Y después el otro escenario de recesión, lo que llaman el hard landing. Hay muchos que piensan que la Fed siempre lo rompe, que cada vez que empieza un proceso de subir tasas, en el 80% de las veces termina en recesión porque no paran a tiempo, ¿no? Entonces, eso que no la pueden digitar tan bien. Entonces, esos son los negativos. Yo la verdad que sigo pensando en el soft landing por dos razones. Una, Estados Unidos no tiene grandes desbalances. Esto no es el 2008. No es que tenés una parte de la población súper endeudada o que hay burbujas impresionantes. Sí, hubo burbujas en los SPACs, en criptos, hubo burbujas por algunos lados, pero no es que la gente está súper endeudada como en el 2008, los precios de las viviendas, o sea, no. Entonces, por ese lado estoy tranquila. Y después partís de una base muy alta. El mercado laboral, el desempleo en sus mínimos, en la actividad en muy buenos niveles. Entonces, todo eso me hace pensar que hay chances de un soft landing. Entonces, por eso le estoy dando un 50%. Al más negativo le quiero dar un poquito más de chance que al positivo. Yo creo que es muy difícil pensar que bajas la inflación al 2 sin tener una importante desaceleración. Honestamente, creo que el escenario benigno es súper difícil. Ojalá, pero la verdad que no lo veo. Entonces, pero ahí tienen un poco, lo pueden leer, o después les mando la presentación a la gente de Bengochea, si lo que después les quiero compartir con ustedes. Pero la realidad es que mi escenario sigue siendo lo que le dije antes. La tasa llega a un poquito arriba del 5, el crecimiento bajo, con algunos trimestres negativos. Yo espero unos trimestres negativos, pero que en promedio termine 1,5 el crecimiento, y la inflación cercana al 3 para fin de año. Esto hace que yo formé mi cartera pensándolo así: bonos de alta calidad, acciones de valor y commodities, que graciosamente también se dan en el escenario benigno de lo de commodities. En caso de una recesión, efectivo y treasuries. No hay con qué darle, uno tiene que estar súper conservador. Ahí veo que bueno, ahí son un poco las conclusiones, me quedan dos más nada más, pero las conclusiones de inversión, lo de la renta fija que les dije que me gustaba, lo que creo que tiene que ir el S&P a 3.000, que yo soy compradora del S&P a 3.700, 3.500, Europa le veo riesgos, Asia me gusta mucho, commodities, por todas las razones que pongo en ese punto, me parece que todo sale bien en commodities,
China, el dólar, la baja inversión, la descarbonización lenta. Y después, entonces estoy con una cartera conservadora y porque no veo que hayamos alcanzado el piso. Y ese es un poco lo que yo pongo en mis reportes. Como les digo, es una cartera que refleja todos mis puntos de vista, que después para bajarla a activos concretos hablen con sus asesores. Pero bueno, la renta fija es donde le estoy dando más preponderancia, donde uno sin asumir muchos riesgos puede tener un rendimiento del 6, 6,5, con muy buenos fondos, y apuntando a activos de alta calidad, no a lo que se llama el high yield o de alto rendimiento, porque son los de más riesgo. Y después, acciones valor, infraestructura, que es un call de largo plazo, emergentes, si hace emergentes en particular, commodities, productores de materia primas. Y bueno, esto es, creo que esto es todo. Diego, no sé si fui demasiado rápido, si me quedó algo. No,